Padre e Hijo luchan entre sí por el control del universo. Y el Hijo obtiene más poder que ningún otro dios. Esta es la historia de Zeus, el dios supremo de la mitología griega. Para nosotros es un mito, pero para los antiguos era real, una forma de dar sentido al mundo. Siglos antes de Cristo, muchos griegos creían que Zeus era el verdadero y único dios, y que las peores catástrofes de la naturaleza eran señal de su ira. Este es el mito de Zeus, tal como se relataba, y la verdad detrás de los relatos. Cuando se controla el cielo, se controla el mundo. Y en la mitología griega, ese poder pertenecía a un solo dios, a Zeus. Su reinado se basaba en la justicia y dominaba sobre hombres y dioses. Zeus era el rey de los dioses, pero también el encargado de impartir justicia tanto a deidades como a mortales en la tierra. Algo interesante de la mitología griega es el hecho de que los creyentes solo debían hacer eso que evitara que los dioses quisieran aniquilarlos. Como jerarca de los cielos, Zeus tiene el poder de la naturaleza a su disposición. Y esto le otorga la más devastadora de las armas. El rayo es el símbolo más poderoso de Zeus. Era lo que llevaba consigo y lo que tenía entre sus pertrechos. Con él superaba en poder a las demás deidades. Atribuir el rayo a Zeus era la forma que tenían los griegos de explicar lo inexplicable. En tiempos anteriores a la ciencia, la mitología le ponía rostro a las fuerzas de la naturaleza. Los griegos usan la mitología para tratar de entender por qué el mundo es como es. Aún no tenían explicaciones científicas acerca del origen del mundo o sobre otros temas como el comportamiento de los relámpagos. La naturaleza les producía temor y por eso la asociaban con lo divino. Eran señales del poder de los dioses que podía castigar a los humanos que no los veneraban como se debía. El dominio de Zeus sobre la naturaleza lo convirtió en el dios más temido de Grecia. Pero ¿cómo llegó a esa posición? Lo que sabemos de Zeus comenzó con los escritos del poeta griego Hesíodo, cerca del año 700 a.C. Su poema, la Teogonía, constituye la visión griega sobre el origen del mundo, el equivalente del Génesis cristiano. La teogonía de Hesíodo es una forma de dar sentido al mundo y ordenarlo. En ella se cuenta acerca de una rivalidad familiar que termina ordenando el cosmos de la forma que lo conocemos hoy. Según el mito, Zeus al principio no es el rey de los dioses. Para ello debe surgir del anonimato y retar a su padre por el control del universo, lo cual no será fácil. Su padre es Cronos, rey de los titanes, los dioses más poderosos del universo. Los titanes son los dioses griegos más antiguos. Son algo toscos y no muy inteligentes. Tampoco son muy civilizados. Como líder de los titanes, se espera que Cronos tenga descendencia. Para ello se junta con alguien de su sangre, una de las titanes, su hermana Rea. El incesto surge a menudo en la mitología. Al principio los dioses no tienen a nadie más para que interactúe con ellos sexualmente y por eso terminan casándose entre sí. Hay una vieja idea aristocrática según la cual no hay nadie mejor para la familia que alguien de la familia. Los dioses griegos definitivamente estaban de acuerdo con este principio.
Esta pareja de titanes, Cronos y Rea, trae al mundo a la siguiente generación de dioses griegos, los famosos dioses olímpicos. Entre ellos se encuentran Hades, Poseidón y Zeus. Sin embargo, la tierra no es precisamente parte de su herencia. Deberán luchar por ella. A Cronos le preocupaba tener hijos porque temía que fueran mejores que él y que lo suplantaran. El padre teme que su hijo lo reemplace. Es la psicología humana. Si nos remontamos a Freud, bueno, Freud se inspiró en la mitología clásica. El miedo a perder el poder ante la nueva generación es real. Si uno tenía un hijo y algo que valiera la pena tomar, con el tiempo había que vigilar a ese hijo. Como solución a este problema, Cronos decidió engullirlos con vida a medida que su esposa daba a luz. Obviamente, como eran inmortales, los niños que Cronos devoró no estaban muertos, solo estaban atrapados en su estómago. Él quería controlarlos y evitar que ganaran poder para que a la larga no lo destronaran. Para los griegos que relataban el mito, esto era una acción despreciable. El canibalismo era tan deplorable entonces como lo es hoy. Los poetas griegos expresaban sus miedos a través de la mitología. El canibalismo y el sacrificio eran tabúes horribles, pero al proyectar estas cosas en los dioses se hacía más fácil explorar las consecuencias. Rea no lo puede creer. Se han engullido a sus 5 hijos y ahora está embarazada de nuevo. Pero esta vez tiene un plan. Se escabulle y da a luz en secreto a un hijo, el futuro rey de los dioses, Zeus. Cronos, por su parte, está a la espera de otro niño para devorarlo. Rea toma una piedra, la envuelve en pañales y se la presenta. Cronos, sin vacilar, toma el bulto y se lo traga. El plan de Rea camina sobre ruedas. Cronos se ha tragado la piedra en vez de a Zeus. Al bebé se lo llevan y lo esconden, como nos cuentan los antiguos, en las entrañas de la divina tierra. Zeus se salva gracias a la astucia de su madre. La historia es memorable, pero ¿existe esa cueva secreta en la vida real? Los antiguos, al parecer, así lo creían. Se dice que Zeus nació en la isla de Creta. En esta cueva, La cueva en la isla de Creta es quizás el más importante de los santuarios donde se veneraba a Zeus. Se cree que allí escondieron al dios de su padre cuando era un bebé. las excavaciones hechas en esta cueva revelan que mucha gente de todo el mundo antiguo peregrinaba a este lugar. Era un lugar donde la gente iba a adorar a Zeus. ¿Y cómo lo sabemos? Pues se han excavado miles de dedicatorias al dios junto con objetos religiosos de todo el Mediterráneo. Uno de los hallazgos tiene vínculos directos con el mito de Zeus. Entre las cosas que se encontraron en la cueva, hay escudos que quizás estaban colgados en las paredes. Se cree que aquellos que escondían a Zeus golpeaban los escudos a fin de ahogar el llanto del bebé y así evitar que Cronos lo oyera. Un niño que es ocultado para salvar su vida. Para cristianos y judíos, la historia del nacimiento de Zeus no les resulta extraña.
Muchas religiones y tradiciones mitológicas tienen historias sobre niños divinos o sagrados que son escondidos por su propia protección para que puedan crecer y cumplir su destino. A Jesús lo escondieron de Herodes en un pesebre, al igual que hicieron con Moisés en Egipto. Según la mitología, Zeus se cría discretamente en el interior de la cueva. Se puede decir que tiene un periodo de entrenamiento a escondidas de Cronos. Es cuando adquiere fuerza y se convierte en un hombre. Zeus transcurre su niñez preparándose para concretar su destino. Desafiar a su padre y a los titanes por el control del universo. Zeus ha escapado al destino de sus hermanos, quienes fueron engullidos vivos por su padre, el titán Cronos. En el interior de una remota cueva, maduró y se convirtió en un dios. Ahora está listo para iniciar la batalla épica para la cual nació. Castigar la crueldad de su padre. Liberar a sus 5 hermanos olímpicos del vientre de su padre y hacerse con el control del mundo, el cual es dominado por los titanes. El riesgo es bastante considerable. Si tiene éxito, será el amo del universo, pero si falla, lo más probable es que termine en el Tártaro. El Tártaro, el nivel más profundo del Hades, el equivalente griego del infierno. El Tártaro era la región del Hades donde terminaban los condenados. La gente que era malvada o que cometía ofensas contra los dioses. De fallar en su intento por destronar a Cronos y los titanes, Zeus será condenado a permanecer en este lugar para siempre. Pero si tiene éxito, reinará sobre dioses y hombres desde su trono en la cima del Monte Olimpo. En la mitología griega, el Monte Olimpo es la morada de los dioses. Pero también es un lugar real. Es la montaña más alta de Grecia, que se alza a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Al mismo tiempo, es el escenario de poderes sobrenaturales. Los griegos creían que los dioses moraban físicamente en el Monte Olimpo. Para ellos, era importante tener una idea de dónde quedaba el paraíso y dónde residían los dioses. El Monte Olimpo es precisamente donde Zeus planifica su rebelión contra Cronos y los titanes. Zeus tiene que acudir a otros para que lo ayuden a tomar las riendas del poder supremo. Tratándose de la mayor de las disputas familiares, Zeus recurre a su propia sangre. Él sabe que tendrá a sus mejores aliados en sus 5 hermanos, los olímpicos, que ahora son adultos, pero que aún se encuentran en el estómago de Cronos. Si llegaran a ser liberados, los olímpicos podrían inclinar la balanza a favor de Zeus y ayudarlo a destruir a los titanes para siempre. Él quería liberar a sus hermanos y hermanas, por lo que preparó una poción. Zeus entra con cuidado a la guarida de Cronos y vierte una droga en una taza de aguamiel. Cronos la bebe y cae enfermo. Primero vomita la piedra que su esposa le había dado en lugar de Zeus. Según la tradición, el objeto es la piedra angular del lugar más sagrado de la antigua Grecia, el templo donde reside el oráculo de Delfos. Delfos era un santuario en Grecia donde gente de todo el mundo iba a consultar con Dios.
Era una línea telefónica al cielo en la que uno preguntaba lo que quería. Aún hoy, miles de años después de que se relatara la historia por primera vez, la piedra que supuestamente vomitó Cronos sigue allí. En el centro del templo hay una piedra ovoide que supuestamente se usó para sustituir a Zeus y que Cronos se devoró. Si visitamos el templo en Delfos, los lugareños nos dirán que la piedra que está allí fue la que estuvo en el estómago de Cronos. Según el mito, luego de vomitar la piedra sagrada, Cronos regurgita a los 5 hermanos de Zeus. Ahora están listos para unirse a la revolución de Zeus. Lo que diferencia a Zeus como líder de aquellos que lo antecedieron es la inteligencia. Él es capaz de convencer a los que lo rodean de que él debería ser líder. Él es capaz de formar una coalición. Zeus tiene a sus hermanos de su lado, pero necesita aún más fuerza para derrotar a los titanes. Recurre entonces a otros miembros de la familia que buscan venganza. Los hermanos olvidados de Cronos. Los cíclopes y los 100 brazos. Pero para encontrarlos, Zeus debe bajar al inframundo. Cronos temía el poder de los cíclopes y los 100 brazos, y por eso los había encerrado en el Tártaro. Zeus sabía que si lograba controlar ese poder, lo iba a poder usar para sus fines. Desciende entonces y les dice a los 100 brazos: yo les rendiré honores. Sé que mi padre, Cronos, los ha irrespetado. Yo les daré libertad y ustedes me servirán. Los 100 brazos se conmueven y responden: en efecto, gran Zeus, además de poderoso, sabes tratar bien a los demás. Eso lo agradecemos y por eso pelearemos a tu lado. En agradecimiento por haberlos liberado, los cíclopes otorgan a Zeus un obsequio: el poder del rayo. El relámpago es una de las fuerzas más devastadoras de la naturaleza. Cuando caen a tierra, la temperatura del aire puede superar los 25.000 grados centígrados. Eso es casi 5 veces la temperatura de la superficie solar. El rayo le otorga a Zeus el poder de reinar sobre el universo. Con el rayo nadie podrá destronarlo. Los puestos de batalla están definidos. Los titanes lucharán desde el monte Otris y los dioses olímpicos desde el Olimpo. Entre ellos se encuentra la planicie de Tesalia, un campo de batalla que no se limita al mundo de la mitología. Si tomamos un mapa de la Grecia actual, veríamos que Tesalia está en el centro. Es la planicie más grande y fértil de ese país. Siempre lo ha sido. Tesalia tiene una larga y sangrienta historia que se remonta a las guerras entre persas y griegos del siglo V a.C. y culmina en las 2 guerras mundiales del siglo XX de nuestra era. Es allí donde se lleva a cabo la mayor de las batallas entre los dioses. Con armas de gran destrucción y la mejor fuerza de combate, Zeus se apresta a librar una guerra cataclísmica. Hasta el día de hoy, el lugar del hecho aún exhibe las cicatrices. Un hecho cumbre en la mitología está por ocurrir. Una batalla entre padre e hijo. Cronos y los titanes, la vieja guardia, contra Zeus y los dioses olímpicos, la sangre nueva. La batalla determinará quién será el regente del universo. Desde la cima del Olimpo, Zeus desata una lluvia de relámpagos sobre el ejército de su padre. La lucha sacude hasta las entrañas de la tierra. La única forma que tendría de concebir esta batalla es imaginando el choque de 2 mundos, con todas las fuerzas del universo colisionando entre sí. Por un lado están los 100 brazos tomando trozos de montaña para lanzarlos hacia la cordillera opuesta. Por otro, los titanes hacen un despliegue de fuerza bruta. Reciben un golpe tras otro, pero resisten y resisten.
La escena es apocalíptica y no del todo un mito. Varios expertos han determinado recientemente que un hecho aterrador ocurrió en la vida real en el mundo antiguo. Hace 3.600 años, en la isla griega de Santorini se produjo una de las erupciones volcánicas más devastadoras de la historia. Sus efectos se sintieron hasta en lo que hoy es California. El estallido volcánico produjo el sismo más grande que sintiera la Tierra en los últimos 27.000 años. Para que tenga una idea de la magnitud, imagínense una montaña de 5 kilómetros que estallara por completo en el cielo. En 2006, los científicos descubrieron que la erupción en Santorini fue más grande de lo que se pensaba. En excavaciones en la isla se han descubierto depósitos de ceniza volcánica de 20 pisos de profundidad en un radio de casi 50 kilómetros. Tomando en cuenta esta evidencia, se cree que la erupción desató el poder de 50.000 bombas de Hiroshima. Semejante explosión seguramente habría acabado con gran parte del mundo griego. Para los sobrevivientes, quienes sabían poco acerca de los volcanes, solo la ira de los dioses podía producir algo así. Cuando los antiguos comunicaban el relato de grandes batallas que sacudían la Tierra, no lo hacían a partir de la nada. Hubo enormes eventos sísmicos que dejaron su huella en la memoria de las primeras generaciones de esas tierras, antes de que los mitos fueran llevados al papel. A medida que el choque de los dioses transcurre en el mito, Zeus está cada vez más cerca de tomar las riendas del universo. Sus poderosos aliados, los dioses olímpicos, han inclinado la balanza y están cada vez más cerca de obtener la victoria. Pero los titanes tienen una última arma a su disposición. De las profundidades del Tártaro, llaman a una bestia colosal: Tifón. Tifón es un monstruo tremendamente fuerte, capaz de acabar con el mismo Zeus. Es el último esfuerzo, el último monstruo, el último reto antes de asegurar su dominio sobre el universo. Se trata de una lucha sobrenatural y definitiva entre el bien y el mal. Una lucha que se definirá con la más grande de las armas. En esa última batalla entre Zeus y Tifón, el primero tiene la ventaja de contar con el poder del rayo. Durante el último choque, Zeus conduce a Tifón y a los titanes hasta el Tártaro, el abismo en llamas donde se los condena a pasar la eternidad. Según antiguos relatos, fue aquí en la isla mediterránea de Sicilia, en el cráter del monte Etna, por donde Zeus y sus enemigos descendieron al inframundo. La leyenda local afirma que Tifón aún se encuentra adentro, y es él quien ha estado generando las erupciones todos estos siglos. Los griegos usaban este mito para explicar por qué la lava seguía saliendo del volcán. Lo explicaban diciendo que eran los restos del rayo de Zeus tratando de salir, o que Tifón aún se encontraba adentro respirando un poco y haciendo que brotaran las llamas del centro del volcán. También se dice que Tifón es el causante de fuertes vientos, y su nombre se usa actualmente para designar un tipo de tormenta. Entretanto, en el mito, las nubes de la tormenta se han despejado por el momento. La victoria de Zeus sobre su padre lo convierte en el rey de los dioses y regente absoluto del universo. Esto es lo que indica el mito, pero ¿qué nexo tiene con la realidad? En 2003, se descubre un templo perdido al pie del Monte Olimpo. Es la edificación central de una ciudad antigua llamada Dión, en honor a Zeus.
Dion es una ciudad que se construyó al pie del monte Olimpo, cerca del hogar de las diosas y dioses olímpicos y donde Zeus vivía, según la mitología griega. De hecho, Dion significa Zeus. El templo de Dion data del siglo V a.C., la época dorada de la mitología griega. En el lugar hay piedras de mármol en las que se talló una figura inconfundible: el águila. El águila en la antigua Grecia es el símbolo divino de Zeus. Pero hay más. Esta estatua sin cabeza fue encontrada en un río cercano. En la base de este objeto de 2400 años se lee: Zeus, el Altísimo. El significado del Altísimo es hoy objeto de debate entre los expertos. Algunos creen que la estatua podría ser una suerte de eslabón perdido entre el politeísmo de los antiguos griegos y el monoteísmo de judíos y cristianos. Y que este hallazgo demuestra que los griegos estaban asimilando la idea de un solo Dios antes de la llegada del cristianismo. Los griegos a veces identificaban en Zeus a la más grande de las deidades. De hecho, Zeus en su forma nativa, Theos, es de donde proviene la palabra Dios. Hay una razón etimológica para ver a Zeus como el Ser Supremo. Entre los siglos 3, 2 y 1 a.C., comienzan a surgir escuelas filosóficas y teológicas que proponen la idea de que existe un solo Dios y que todas estas historias antiguas en realidad son solo metáforas que reflejan aspectos distintos de esta divinidad única. Para los devotos residentes en Dion, es obvio que Zeus era distinto del resto de los dioses griegos. De hecho, es probable que no les importara ninguna otra deidad. En la mitología, Zeus ha alcanzado el poder absoluto que tanto buscaba. Sin embargo, ese poder se verá amenazado por alguien inesperado. La persona más allegada al rey de los dioses está por traicionarlo. Zeus ha ganado un épico choque con los titanes. Ahora está en la cima del Olimpo como rey de los dioses y señor de la humanidad. Los antiguos griegos adoraban a Zeus sobre todas las cosas, incluso aunque tuviera un grave defecto. No era difícil identificarse con los antiguos dioses griegos. Tenían defectos y fortalezas, tenían las mismas debilidades que nosotros los humanos. De hecho, creo que cuando los griegos en estos tiempos antiguos pensaban en los dioses, lo hacían imaginándose a personas como tú y yo, pero mucho más grandes. Según el mito, Zeus posee un defecto muy humano que podría ser su perdición: una libido incontrolable. A Zeus le gustan las mujeres. Se trata de un aspecto gracioso y a la vez frustrante, una característica muy humana. Y es que no había mujer que viera que no le gustara. Zeus no se detiene ante nada a la hora de seducir. Incluso recurre al disfraz. Zeus se transformaba para visitar a muchas mortales. Lo importante es consumar la relación. Por eso, en muchos relatos vemos que Zeus se convierte en águila, o en cisne, o en toro. A veces se transforma en humano para usurpar el puesto de un esposo. Él siempre buscaba la forma de engañar a una mujer para que se acostara con él. La primera en capturar la atención de Zeus es una joven y hermosa diosa llamada Metis. Zeus la toma por esposa. Metis es una mujer joven y muy atractiva, pero lo que más la hace resaltar es su astucia. De hecho, su nombre en griego significa eso precisamente. Cuando Zeus la espía, se siente muy atraído por ella. Pero una funesta profecía amenaza el poder de Zeus y arruina el afecto que siente por Metis. Supuestamente ella dará a luz a un niño que con el tiempo lo destronará. Zeus, al igual que su padre,
comienza a temer a su propia prole. Zeus representa esta terrible pero muy antigua tradición en la que los hijos asesinan a sus padres con el fin de ganar prominencia. Sin embargo, el dios no está dispuesto a que se repita la historia y toma una medida drástica para asegurarse de ello. Se traga viva a su esposa. Una vez más, el amor de familia cae presa del poder. La historia se ha repetido. Curiosamente, el horrible acto le otorga más fuerza y sabiduría a Zeus. Al tragársela, Zeus asimila a Metis, incluyendo su astucia y prudencia. Ella se convierte en parte de Zeus, probablemente queda atrapada en su estómago. Sin embargo, al mismo tiempo, Zeus incrementa la capacidad de su intelecto. Esto puede que nos parezca extraño, pero hay que recordar que los griegos creían que la sabiduría y las ideas venían del estómago. Por eso cuando Zeus engulle a Metis, lo que hace es llevarla al lugar de sí mismo donde mejor pensaba. Con Metis fuera del panorama, Zeus necesita una nueva esposa, y al igual que su padre, la consigue dentro de su propia familia. Su hermana, la diosa olímpica, Hera. Ella no es como las conquistas anteriores de Zeus. Ella es la diosa más poderosa de la mitología. El rey de los dioses se ha conseguido con su par. Con Zeus y Hera podemos ver una relación entre seres que son iguales hasta cierto punto. Algunos de los conflictos de esta pareja son el reflejo de la cultura griega, tratando de imaginar lo que sería presenciar una relación entre dos personas con igualdad de poder. Ella es la reina de las diosas. Es muy hermosa, inteligente y poderosa, pero también extremadamente celosa debido a las infidelidades de Zeus. El rey de los dioses continúa sus aventuras sexuales con una larga fila de parejas. Concibe más de 100 descendientes con amantes tanto mortales como divinas. Si no me equivoco, todos los encuentros de Zeus con una mujer dan como resultado una criatura. En este sentido, se trata de una virilidad intensa y muy poderosa. La habilidad que tenía Zeus de acostarse con quien quisiera seguramente formaba parte de las fantasías de los hombres griegos. Estos pensaban que de haber un ser todopoderoso, él seguramente no iba a reprimir esos impulsos. La promiscuidad de Zeus sirve para que los griegos se identifiquen con él. Todo poblado del mundo griego alega tener a uno de los hijos de Zeus. A medida que la fama y el poder de Zeus crecen en la antigua Grecia, más y más ciudades buscan que las asocien con él. Para ello argumenta la existencia de un vínculo entre la deidad y alguna mujer en el árbol genealógico de las familias que reinan en la localidad. Aún se puede encontrar evidencia de este vínculo en muchas de las ciudades griegas. Atenas, Tebas, Magnesia, Macedonia. Todas llevan el nombre de un hijo de Zeus. Sin embargo, hay alguien que no está a gusto con la abundante fertilidad de Zeus. En los relatos mitológicos, su esposa Hera está harta y jura hacer que el rey de los dioses pague por su frecuente infidelidad. A ella no le gusta que la humillen delante de las demás deidades y por eso se venga de su marido. Hera se reúne con los demás dioses olímpicos y sienta las bases de una revolución. Hera acude a los demás dioses olímpicos y pregunta por qué Zeus debe estar a cargo si no es más poderoso que ellos. La idea era colaborar para destronarlo, así que se alzan y lo encadenan. Zeus se despierta de una siesta y ve que lo han atado.
se encuentra preso en su propia cama. Es la mayor de las traiciones. Una conspiración llevada a cabo por los hermanos que una vez salvó. La revuelta de los dioses fue uno de los grandes desafíos que tuvo que enfrentar Zeus. Los mortales no se equiparaban a su poder, pero la fuerza combinada de los dioses olímpicos pudo haber acabado con él. Sin duda, este fue uno de los momentos más críticos en la vida de Zeus, ya que podía perderlo todo. Pero cuando todo parecía estar perdido, aparecen viejos aliados. Los Ciembrazos. Saben que Zeus está en problemas y acuden a su rescate. Rompen las cadenas y los dioses olímpicos se echan a correr. Zeus sobrevive a la rebelión y decide tomar venganza. Su esposa Hera es sentenciada a permanecer colgada del cielo con cadenas de oro. Su hijo Apolo y su hermano Poseidón son condenados a trabajos forzados. Se les ordena construir uno de los monumentos icónicos del mundo antiguo, las murallas de Troya. Es otro ejemplo de cómo los mitos explican lo inexplicable. Para los antiguos griegos, los muros de Troya parecían demasiado grandes para haber sido construidos por el hombre. El castigo impuesto por Zeus a Apolo y Poseidón justificaba su existencia. Aún hoy se pueden ver las ruinas. En la antigüedad, la gente pensaba que los dioses habían intervenido a favor de los troyanos para construirlas. En la mitología, Zeus le ha impartido justicia a aquellos que lo desafiaron. Pero son los humanos los que deberán soportar el grueso de su furia. La furia llegará en forma de una inundación. Una que podría estar relacionada con la historia bíblica de Noé. El dios más poderoso de Grecia ha sobrevivido a una rebelión. Ha impartido justicia a los conspiradores, pero aún no está satisfecho. La humanidad está por experimentar el alcance completo de su furia. Durante la antigüedad, el miedo al castigo de Zeus mantenía a muchos griegos en el buen camino. Cuando alguien hacía algo malo, esa persona tenía que cuidarse de que Zeus no lo fulminara con un rayo. En la historia de Grecia hay muchos casos en los que Zeus destruye una ciudad o una civilización por esta haberse propasado y blasfemado contra los dioses o por haberse tornado demasiado autosuficiente para seguir existiendo. Para el poeta griego Hesíodo, el miedo a la furia de Zeus evitaba que los humanos vivieran como bestias y que el débil cayera en manos del fuerte. Zeus es quien trae el orden. Zeus es quien trae la justicia y la civilización. Cada vez que ocurría un desastre natural en la vida real, los griegos creían que Zeus estaba castigando al hombre malvado. A veces se inventaban historias para explicar por qué el dios supremo se había enfadado. Según la mitología, la ira de Zeus llegó a su punto cumbre cuando vio a los humanos practicando el canibalismo. La relevancia del canibalismo en la religión griega se debía a que era algo atroz. De hecho, comer carne humana era algo que se asociaba con los lobos y los perros. Difícilmente era algo que se asociaba con los seres humanos.
Zeus conocía de canibalismo, ya que su propio padre, Cronos, se había devorado a sus hermanos. Al ver que los mortales estaban haciendo lo mismo, entró en cólera y juró destruir a la raza humana. Y lo haría con una inundación. Transcurren 9 noches y 9 días. La lluvia no cesa y la tierra se inunda. Las aguas llegan hasta la cima del monte Parnaso, cuya altura es de casi 2.500 metros. La humanidad perece hasta en los confines de la tierra. La lluvia cesa y solo 2 mortales quedan con vida. Aunque parezca increíble, sobrevivieron gracias a un arca. Una inundación, un arca y solo 2 sobrevivientes. Las semejanzas con el Viejo Testamento son asombrosas. Podemos citar el diluvio bíblico de Noé o también el diluvio del dios Zeus. Y hay otros tantos desastres de este estilo presentes en todas las culturas del mundo. Todas estas historias se remontan a un desastre natural que afectó a la memoria colectiva de los que vivían en la parte oriental del mar Mediterráneo. Siempre usaban la ira divina para explicar las grandes catástrofes. Un diluvio como el que se describe en los mitos habría acabado con la humanidad. Pero ¿guardan estos relatos relación con la realidad? En la década anterior, un grupo de científicos encontró pistas que podrían comprobarlo. Los investigadores indican que al terminar la última era del hielo, hace 7.000 años, el agua de los glaciares llenó de manera violenta la cuenca del Mar Negro e inundó 440.000 kilómetros cuadrados de tierra seca. Para esta gente, el mundo entero estaba bajo las aguas. Seguramente pensaban que habían hecho enfadar a los dioses y que merecían semejante desastre. ¿Fue este el desastre verdadero que dio origen a la historia de la inundación de Zeus? En la mitología, Zeus se ha mantenido al mando a pesar de una fuerte oposición. Pero un rival aparece de forma inesperada. Jesucristo. Su mensaje se difundió por el mundo durante el siglo I de nuestra era y destronó al Dios supremo de los griegos. Con la promesa de la salvación en el más allá, la gente ahora podía creer que algo les iba a ocurrir después de la muerte. El cristianismo encontró numerosos seguidores. El dominio de Zeus sobre la humanidad se desvaneció a medida que esta nueva religión se difundió por el mundo mediterráneo. Al final, la misma civilización que lo adoraba terminó rechazándolo. En la antigüedad no había fuerza más poderosa que la de Zeus, con excepción del destino. Ni siquiera Zeus podía contra él. Por más que quisiera cambiarlo y redirigirlo, el rey del Olimpo estaba sujeto a su dictamen. Antes del surgimiento del cristianismo, el mito de Zeus había cautivado al mundo griego durante miles de años y hecho de él la deidad más temida y respetada. Sin embargo, fue solo uno de tantos que desde Grecia dejaron una huella en la humanidad. Algunos siguen siendo conocidos: Hércules, Hades, Medusa. Sus historias son como una ventana a un mundo perdido, un código que espera a ser descifrado. Estos mitos revelan de una forma contundente lo que yace oculto más allá de nuestra conciencia y visión del mundo. De hecho, mediante una suerte de arqueología de la mente, podemos cavar en ellos y ver lo que hay en la psique. Por eso son tan poderosos.